vamos a cambiar de tema y vamos a presentar a continuación una interesante entrevista. El día de hoy pudimos conversar con Anthony James Ramos Vargas. Él es presidente de la Red Nacional de Juventudes, que desde hace un tiempo atrás viene promoviendo un proyecto de ley en favor de los jóvenes de nuestro país. Hoy pudimos dialogar con Anthony Ramos a través del Zoom. Él está en Lima y nosotros aquí en Abancay, así que vamos a presentar esta grabación de esta entrevista del día de hoy en horas de la tarde. Veamos. Bien, amigos, ya estamos con el presidente nacional de la Red Nacional de Juventudes, precisamente el señor Anthony Ramos, con quien vamos a dialogar pues sobre este tema tan importante. Anthony, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Julio, y bueno, agradecer a tu programa Telediario, en este caso la televisora TV Contacto de Abancay. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy bien, cuéntanos un poco, ¿qué es la Red Nacional de Juventudes? ¿A quiénes agrupa? Ponnos un poco en contexto, por favor. Bien, la Red Nacional de Juventudes es una organización de la sociedad civil que fue fundada el 12 en septiembre del año 2012. Justamente vamos a cumplir ya 10 años justamente en septiembre, y es una organización de la sociedad civil que está dedicada a la formación y capacitación de jóvenes. Como misión tenemos nosotros el de construir liderazgos juveniles, identificar a estos jóvenes que en este caso son también el presente y futuro de la patria. Por lo tanto nos toca a nosotros trabajar con ellos y poder insertarlos en la gestión pública, insertarlos en diferentes espacios sociales y políticos del país, ¿no? Muy bien, bueno, se habla hoy que precisamente el tejido social del Perú está debilitado, digamos, ¿no? Que por propia razón o por propio gusto, digamos, de autoridades anteriores, pues en realidad todos los gremios, organizaciones sociales de base se han ido debilitando cada vez más, y por eso, digamos, las protestas de hoy de la población como que no tienen mucha fuerza, ¿no? No tienen, digamos, el poder necesario para poder hacer reflexionar a nuestras autoridades. Por eso nos interesa saber un poco más sobre la Red Nacional de Juventudes. Cuéntanos cómo está organizada, en qué regiones del país existen. Háblanos de la red, por favor. Bien, nosotros como organización hemos tenido la tarea de poder conformar una plataforma nacional. En este caso, justamente lo que mencionabas, los partidos políticos son justamente esas organizaciones políticas y movimientos políticos también en regiones, los cuales tienen la tarea, en este caso, muchas de ellas, de conducir el país, porque son justamente ellos los que ponen los representantes del pueblo, ¿no? Así llamado, los representantes del pueblo que son electos democráticamente. Nosotros como sociedad civil tenemos una tarea social, pero también de incidencia política, porque todo ser humano es un animal político. Por lo tanto, durante nuestra vida tenemos que interactuar y hacer justamente a través de los canales de comunicación, hacer justamente trabajo político, digamos, porque al final de cuentas nuestros intereses como ciudadanos es el de fiscalizar, transparentar y además de participar, ¿no? Que justamente es a eso donde apuntamos. Nosotros estamos con coordinadores a nivel regional, ¿no? En todo el país. En todo el país. ¿Aquí en Abancay también tienen alguna sede ustedes? Sí, nosotros tenemos, tenemos coordinadores, y justamente tenemos una coordinadora que es Griselda Yauris, que ella es coordinadora de la Red Nacional de Juventudes. Ella se encuentra en Andahuaylas, pero sí tratamos de articular con un grupo de jóvenes. Nos manejamos a través de los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook, porque justamente son las plataformas lo que ahora han hecho de que los jóvenes estén mucho más conectados a estas plataformas de redes sociales, porque la pandemia también nos obligaba a todos a irnos hacia la virtualidad. Así que ahora tenemos mucho más presencia en estos espacios, ¿no? Por supuesto, y lo que dices es muy cierto, ¿no? Todos, así nos declaremos apolíticos, somos seres políticos, y no podemos decir, no, a mí no me interesa este tema, porque finalmente pues estamos involucrados en una sociedad en la que tenemos que, digamos, participar. Me parece muy interesante la propuesta. Yo entiendo que ustedes han planteado una iniciativa legislativa precisamente buscando los espacios necesarios para que los jóvenes también puedan expresar su voz. Cuéntanos de estas iniciativas, por favor. Bien, te cuento de que nosotros, muy preocupados por la ausencia de acciones por parte del Estado en materia de juventud,
es que tú recordarás de que cada 4 o 5 años el discurso justamente político en este caso de los candidatos, ¿no? De los aspirantes a ocupar una silla, digamos, en una alcaldía, en gobierno regional o como consejeros o como regidores, siempre es el discurso de que la juventud, ¿cierto? Juventud es la que es la preocupación en todo caso de ellos, ¿no? La preocupación cada 4 o 5 años. Pero las acciones no demuestran eso. Nosotros hemos planteado una iniciativa legislativa que aspira en todo caso a accionar para que estén obligado el Estado peruano en su conjunto, desde los gobiernos subnacionales y el Estado en general, pueda en este caso garantizar no solamente derechos específicos que plantea ese el proyecto de ley. Nosotros planteamos un proyecto de ley general de juventudes, ese proyecto de ley 970, que ya ha tenido un largo camino en el Parlamento, ya fue primero presentado en 2019 como anteproyecto, 2020 fue ya proyecto de ley, el 6352, en octubre del año 2020, posteriormente se desarchivó el proyecto de ley en diciembre del año 2021, el 13 de diciembre, y fue ya denominado el proyecto de ley 970 con otra numeración, y el 28 de junio de este año 2022 se logró aprobar por mayoría el dictamen que aprueba el texto sustitutorio, ¿no? Este informe de dictamen fue aprobado y ahora pasa al Pleno del Parlamento y estamos para agenda, digamos. Estamos ahora justamente coordinando con la mesa directiva, con la presidencia del Congreso, la señora Camones, la congresista Camones, con quien buscamos este acercamiento para que sea agendado y priorizado. Ahora, el Estado en su conjunto plantea desde los sectores iniciativas, propuestas de programas, actividades para juventudes, pero para que se hagan estos programas y actividades tiene que haber una política nacional. Ya para la población tenga conocimiento, existe una política nacional del año 2019, aprobada por Martín Vizcarra el 23 de septiembre, pero esta política nacional no cuenta con financiamiento. Dime sí, tú, pues, Julio, ¿en qué país del mundo se plantea una política nacional sin financiamiento? Ojo, sin financiamiento no hay derechos, tengan claro eso los ciudadanos. No podemos tener una política nacional. ¿Cómo vamos a pedir resultados? ¿Cómo vamos a pedir cumplimiento de metas, de objetivos, si es que no hay financiamiento? ¿Cómo garantizamos entonces su cumplimiento si no existe el respaldo económico? Entonces, eso es un defecto que tienen nuestras políticas en nuestro país, donde el financiamiento justamente es el principal causante justamente del fracaso de las políticas públicas, ¿no? Dice un dicho, encargo sin plata se lo lleva el viento, dicen, ¿no? Entonces, es verdad lo que dices, esta ley tendrá que tener un reglamento, digamos, para que pueda aplicarse y los jóvenes puedan de verdad tener un espacio dentro de la política, dentro de las decisiones de carácter local y nacional. Estamos a puertas de un proceso electoral y entiendo que la ley de elecciones también contempla dentro, digamos, de la plancha que vaya a presentar el alcalde, el gobernador regional, una cuota de jóvenes, digamos, no sé si 2 o 3 regidores o consejeros tienen que ser jóvenes también para poder participar. ¿Estás enterado sobre ese tema? Sí, justamente en el año 2006 se propuso la ley del concejal joven, justamente fue aprobada en el gobierno de Alan García. Justamente el Parlamento aprobó la ley de concejal joven que plantea el 20%, una cuota. Es la ley de cuotas, ¿no? La ley de mujer también, la ley de discapacidad, hay una ley de cuota de joven, 20%. Esto se extendió en el año 2009, la ley de consejero joven también, ahí también para el 20%. Luego se quiso buscar que también se ampliara el Parlamento, a nivel del Parlamento, pero no se logró, se logró aprobar una ley para que se amplíe la cuota también al 20% en el Parlamento y aspirantes, en todo caso, para ser parlamentarios. Así que esta es yo pienso que esta es una excusa necesaria, digamos, para que involucrar a los jóvenes en cuestiones políticas, ¿cierto? Insertarlos en la gestión pública. Pero tenemos que tener en cuenta que eso no es garantía. No es garantía poner a un joven en la lista, que muchos de ellos no han logrado, en este caso, tener un trabajo, digamos, de formación ideológica, política, de gestión, y esto definitivamente no es garantía absolutamente de nada. El tener a una mujer también ahí, bueno, no va a ser garantía que la mujer va a defender los derechos de las mujeres, porque hemos visto casos donde mujeres se han puesto incluso del lado de los agresores. En el caso cuando ha habido a veces situaciones de esta magnitud, ¿no? De esta delicadeza, ¿no?
Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ser joven no garantiza de que va a cambiar la política o que insertándolo va a cambiar el destino de la política en nuestro país. No, eso no es así. Entonces, incluso yo he visto personas con discapacidad que no han defendido a sus pares. Me parece increíble, pero así ha pasado, porque no están formados, no están capacitados, y además no hay una conciencia política, también eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, nosotros buscamos, en todo caso, a través de la Ley General de Juventudes, de que ellos aprendan, los jóvenes aprendan a través del Sistema Nacional de Juventudes a elegir democráticamente a sus representantes, pero a través de propuestas, de los candidatos jóvenes tengan propuestas claras para, y de esta manera, poder destinar también presupuesto, porque justamente aspiramos a que haya un cumplimiento de metas de gasto público de parte de los gobiernos subnacionales en una meta de juventud, que inserten en su plan de desarrollo una meta, un alineamiento, un objetivo sobre juventud. Ya que tenemos una política pues que no tiene financiamiento, buscaremos insertarla sí, necesariamente dentro de las metas que plantea el MES cada año, y habrá una meta para juventud, en donde el gasto público será recompensado cada gobierno subnacional que destine presupuesto a este grupo poblacional tan importante, que ya son más de 8,5 millones de jóvenes, ¿no? Estamos hablando del 30-40% de la población. Estamos hablando de qué porcentaje de juventud tiene el Perú. Bueno, justamente en el año 2017 se hablaba que eran el 27%. Yo creo que ya a estas alturas debemos estar entre los 28, 29, ya, bueno, quizás 30%. Es que recordemos que tenemos un proceso de bono demográfico. Esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Todos los países del continente han tenido la oportunidad de invertir en juventud porque justamente digamos que el número de jóvenes en sus países han venido en aumento. Producto de que en años anteriores obviamente ha habido un alto índice, digamos, en este caso hemos tenido, digamos, un control tan óptimo en natalidad, y obviamente ha habido un alto índice. Por lo tanto, ahora tenemos mucho más jóvenes. Entonces, muy bien, estamos hablando en contraste con los adultos mayores, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente la tercera parte de la población peruana, ¿no? El 30%. Y sí, pues efectivamente, o sea, los jóvenes, por lo menos en mi ciudad de Abancay, no tienen muchas, digamos, posibilidades de desarrollo, ¿no? Aquí, aparte del colegio y las universidades, no tienen más campo de acción, ¿no? Aquí no hay desarrollo de deportes, ¿no? No hay ningún programa regional de deporte, digamos, o de temas culturales, ¿no? Aquí no tenemos ningún tipo de academia de formación artística en teatro y esas cosas, digamos, para los jóvenes y niños, ¿no? Realmente los jóvenes sentimos que están bastante desatendidos a nivel nacional, y qué interesante saber que ustedes, pues a través de la Red Nacional de Juventudes, están con este proyecto tan avanzado. Más o menos, ¿para cuándo piensan que se va a agendar la discusión de este proyecto de ley, digamos, en el Pleno de la República? Bueno, antes de salir justamente y decirte más o menos cómo vamos a llegar al Pleno, te quiero hacer una acotación. Justamente una observación que hemos tenido es que en el interior del país, y bueno, casi a nivel nacional, hemos visto que existen un alto número de discotecas, de bares. Bueno, y si vemos esto y contrastamos con lo que serían los centros culturales, pues la verdad es lamentable, ¿no? Tener más centros de diversión Sí, pues. para que viven licor los jóvenes, que centros culturales, ¿no? Exacto. Apertura más rápido estos espacios. Yo entiendo que necesitamos reactivar la economía, pero eso tenemos que tener claro de que es importantísimo invertir en cultura y deporte. No podemos limitar a los jóvenes. Ahora, referente al proyecto de ley, ¿no? Justamente nosotros esta semana esperamos concretar ya una audiencia con la presidenta del Congreso, la congresista Camones, y justamente buscamos que antes del 23 de septiembre, Día Nacional de la Juventud y la Primavera, podamos ya haber sido agendados y se haya discutido esto en el Pleno del Parlamento. Es decir, antes del 23 esperamos nosotros que se haya discutido, tenemos todavía casi un poco más de un mes para que se discuta en el Pleno y que además pueda haber sido aprobado ya esta iniciativa. Así que no tenemos duda de que vamos a lograr este objetivo, ¿no? Muy bien. Si algún joven, digamos, o alguna organización de jóvenes, que hay varias también aquí en Abancay,
tuviera iniciativa para poder sumarse a la Red Nacional de Juventudes, ¿cómo tiene que hacer? ¿A quién tiene que llamar? ¿Cómo tienen que contactarse con ustedes? Bueno, muy sencillo, tenemos todas las plataformas, justamente tenemos todas las plataformas en redes sociales, además pueden encontrar un número telefónico, un número de WhatsApp, que van a poder ustedes ubicarnos en nuestra página en la Red Nacional de Juventudes de Perú, nos escriben y nosotros automáticamente nos comunicamos con ustedes y además también van a llenar un pequeño formulario que nos va a ayudar a identificar a las personas quiénes son, primero, si tienen activismo en juventud, y forman parte o no de una organización, y además nosotros nos permitimos también hacer un control referente a si es que tienen antecedentes o no. Nos ha tocado personas a veces con ciertos antecedentes y cuidamos definitivamente a los integrantes de nuestra organización para que podamos tener un mejor control en todo caso, ¿no? Y además esto ayuda también a transparentar un poco mejor la gestión que estamos haciendo. Muy bien, Anthony, muchas gracias por este espacio. Nos has dado a conocer un poquito más de lo que es la Red Nacional de Juventudes. Esperemos que esta ley se pueda promulgar ya antes del 23 de septiembre, Día de la Juventud, Día de la Primavera, y felicitaciones por el trabajo que vienen realizando. Ojalá podamos seguir en contacto para poder seguir promoviendo, digamos, la organización de jóvenes aquí también en nuestra región Apurímac. Un fuerte abrazo y gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Me despido solamente con la frase de la historia del Perú la escribes tú. Es una frase que utilizamos, así que somos parte de la historia de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, bueno, era Anthony Ramos, este flamante presidente de la Red Nacional de Juventudes. Importante en realidad que los jóvenes estén debidamente organizados, digamos, para que también pues ellos puedan reclamar por sus derechos, ¿no? Los jóvenes realmente en el país están prácticamente abandonados, se hace muy poco por ellos, no hay tantas oportunidades como en otros países para ellos, y pues nos parece bastante bien que pues puedan digamos, estar promoviendo estas iniciativas legislativas, ¿no? Bien, ahora nos vamos.